¿Siente que estás cobrando de menos o incluso perdiendo dinero como handyman? Tranquilo, porque hoy te enseñaré cómo fijar los precios correctamente para que ganes lo que mereces en cada proyecto. Además, te compartiré un par de trucos para que aumentes tus ingresos sin trabajar tanto. Quédate hasta el final del video para que descubras los trucos y puedas aplicarlo en tu trabajo. El primer paso es calcular tus costos. Esto incluye los materiales, las herramientas y el transporte. Y el primer consejo es añade un 15% por imprevisto que vengan, por si se daña algo o si dañas algo de lo que compraste. Aquí te explico mejor. Si vas a arreglar un hoyo de una pared que sería 1 por 1 y tú ves que la pared tiene hongos, debes reemplazar la pared hasta donde llegue el hongo para que no se expanda. Y eso afecta el presupuesto que diste. Tu tiempo es muy valioso y tú decides cuánto vale tu trabajo, si es por hora o por el trabajo que tú vas a hacer. Si estás empezando, una tarifa base sería entre 25 o 50 dólares por hora. Y si tienes experiencia o eres certificado, puedes hacer tu trabajo por tarifas. Una de las técnicas que uso es HomeWise. Es una página que te dice cuánto cuesta la tarifa del trabajo que vas a hacer en tu área. O si no, le pregunto a alguien que esté en lo mismo que yo, que tenga tal vez más experiencia que yo. Así encuentro el punto medio de cuánto cobrarle lo justo al cliente. Un consejito, no se trata de ser el más barato, sino ofrecer calidad y confianza. Si justificas tu precio con un buen servicio, los clientes no van a dudar en pagarte. El siguiente paso es muy valioso porque tienes que ser consciente y poner límites con los clientes. Te digo esto porque tienes que ser amable con el cliente y explicarle el trabajo que vas a hacer al cliente. Porque esto va de la mano con lo que fue el primer paso, que si le dices un presupuesto al cliente y luego tú le vienes con una bola alta diciéndole que es más valioso de lo que costaba el presupuesto que tú le dijiste, el cliente no va a estar satisfecho. Un truco que me ayudó mucho al empezar es desglosar al cliente, por ejemplo, la mano de obra, los materiales y el transporte. Esto le genera al cliente confianza porque él sabe lo que está pagando y también tú puedes ofrecerle más opciones. Un ejemplo es, tú le dices que él compre los materiales y tú solamente cobras la mano de obra. Porque si el cliente sabe que tiene el control, es más probable que tú consigas el trabajo. Ahora tú tienes todo lo de dar los precios como un profesional y empezar a ganar como un handyman. Si este video te ayudó, dale like y suscríbete al canal. Comparte tus consejos, dudas en los comentarios y nos vemos en el próximo video.